He aquí el Guernica de Picasso, un icono mundialmente conocido, mundialmente difundido. Lo encargó la Segunda República Española durante la Guerra Civil para la Exposición Universal de París del año 37. Una imagen del horror, de la brutalidad de la guerra y, en concreto, de una brutalidad calculada aplicada contra la población civil. Y aquí la vemos, lista para quien quiera desayunar en una taza adornada con el bombardeo de Guernica. Es decir, esta imagen, a día de hoy, ha sido neutralizada y nos habla más de la cultura de masas y la sociedad de consumo, también del turismo cultural, que de ninguna masacre de civiles. ¿Qué podemos hacer para resignificar y rescatar el significado original de esta denuncia de Picasso? Bien. En mi trabajo como historiador del arte y cineasta, dedico casi todo mi tiempo a trabajar con imágenes, ya sean imágenes del mundo del arte o imágenes del mundo real, incluyendo los de mi propia vida. Mi campo de estudio es la confluencia entre dos campos, que es la tradición del cine sobre arte y la del cine ensayo. Empezamos por la primera. El cine sobre arte. Con esto me refiero a este momento de la historia del cine en el cual un cineasta se posiciona delante de una obra de arte e intenta un diálogo entre estas dos formas estéticas. Es decir, no simplemente documenta la obra, sino que intenta una traducción de la gramática cinematográfica hacia la gramática cinematográfica desde la estética de una pintura, desde una arquitectura, una escultura, etc. Esto, en los años 30 y sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, supuso una verdadera revolución formal en el campo del cine de no ficción. Un ejemplo es la película Historia de un fresco, en el año 38, dirigida por Luciano Emmer, Tatiana Graudin y Enrico Gras, en la cual se intentó una traducción cinematográfica de la Capilla Scrovegni de Padua, pintada por Giotto. En esta Capilla Scrovegni está pintada en el siglo XIV la vida de Cristo. Una de las escenas pintada por Giotto es esta que vemos aquí, la masacre de los inocentes. Y esta es la traducción cinematográfica que hizo Luciano Emmer y sus compañeros. Esta secuencia y esta película entera está montada en 1938, es decir, un año después del bombardeo de Guernica y un año antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Las obras de arte se leen siempre en presente, y cuando Emmer y sus compañeros montan esta secuencia, lo que tienen en la cabeza es la escalada militar de la Europa de los años 30. De la misma manera, a día de hoy, si miramos desde 2013 esta imagen, lo que vemos es una forma que se repite desde hace siglos. Hay alguien inaccesible, una persona en un despacho que da una orden y hay otras personas diferentes que ejecutan esa orden sin pestañear, aunque eso implique atacar directamente a la población civil. Este es el relato de Herodes, en el cual a Herodes le comunican que un recién nacido va a destronarle y lo que él ordena inmediatamente es asesinar a todos los recién nacidos de la ciudad. Esto se parece mucho a imágenes que tenemos en la cabeza en casi todos los países a los que actualmente tenemos acceso a informaciones. Y esto se repite a día de hoy. Este ataque a los civiles se ha impuesto como norma. Volveré sobre ello más tarde. Seguimos. El cine sobre arte no solo se limitó a una importancia revolucionaria en lo formal. Más allá de lo formal, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, la UNESCO decidió que el cine sobre arte era un instrumento de diálogo verdaderamente eficaz
para poner en contacto a los países que acababan de masacrarse. La UNESCO financió congresos, financió publicaciones como esta del año 49, y en estos congresos se reunían en ciudades como Ámsterdam, París, etcétera, se reunían artistas, cineastas, historiadores del arte, escritores, músicos, y entre todos, a partir del año 45, intentaban pensar posibles futuros alternativos para la reconstrucción de Europa en base a reglas totalmente diferentes a las que habían llevado a dos guerras mundiales. La otra pata de mi ecuación es el cine-ensayo. El cine-ensayo parte del ensayo literario y le añade el juego con las bandas de imagen y de sonido. El ensayo literario consiste en que un autor parte de un tema y pone a prueba ese tema estableciendo un recorrido por su pensamiento que comparte con el espectador. Es decir, comparte con el espectador las dudas, hallazgos, opciones escogidas o abandonadas. De tal manera que hay un verdadero diálogo entre el espectador y el autor de este tipo de obras. Lo que añade el cine-ensayo al ensayo literario, como digo, es el juego con la banda de imagen y la de sonido, que multiplica las posibilidades de juego con los materiales. Este género de cine-ensayo, además, es una de las fórmulas más apasionantes de cine en la actualidad, porque permite trascender las fronteras artificiales entre ficción, no ficción y cine experimental, llegando realmente lejos en la utilización de la paleta expresiva de más de un siglo de historia del cine. Este género, además, ha permitido resumir y difundir ideas muy complejas y especializadas o incluso tabú con respecto a temas como el colonialismo, el control de armas, la agricultura sostenible, el terrorismo de Estado, etc., en películas como las que tenéis en la pantalla. Lo que yo intento hacer es una cierta confluencia de estos dos campos en la cual llegaríamos a algo que podría denominarse filme-ensayo sobre arte. Un filme-ensayo sobre arte consistiría en combinar la mirada crítica de un historiador del arte con toda la paleta expresiva de recursos de más de un siglo de historia del cine. Y en concreto, aplicando las reglas del ensayo que dicen que el pensamiento se pone en acto y el espectador asiste al propio acto de pensar sobre el tema escogido. Es decir, un cineasta se posiciona delante de una obra y a partir de esa obra comienza un recorrido por el pensamiento que comparte con el espectador, y ese recorrido por el pensamiento es completamente libre en cuanto a utilización de los materiales, utilización de imágenes que pueden salirse del mundo del arte y llegar realmente todo lo lejos que se quiera utilizando simplemente la visualización del pensamiento en acto. Sobre este tema he publicado artículos, he realizado talleres en universidades de varios países y también he realizado películas. Una de estas películas se llama Las variaciones Guernica y es precisamente una relectura crítica del Guernica de Picasso. Para esta película he combinado o puesto en conflicto imágenes del mundo del arte, en concreto del Guernica, ya sean fragmentos o visitantes, con imágenes de la realidad. La tesis de la película pretende llegar a la idea de que el ataque calculado contra civiles se ha instalado desde el año 37 no solo como una excepción, sino de forma casi normal. Es una norma a día de hoy, la utilización de la violencia calculada sobre civiles para arrasar cualquier intento de cambio de las cosas. Mi objetivo con esta película, con respecto al Guernica y con respecto a las imágenes de la realidad que utilizo, es triple. En primer lugar, superar la mirada turística provocando un cierto choque en el espectador. Con ello quiero contribuir a levantar el velo de banalización que permite que el Guernica a día de hoy pueda ser llevado en una camiseta o impreso en una taza. Intento hacerlo en base a dos juegos de montaje simultáneos. En primer lugar, en la propia banda de imagen, contraponiendo, como digo, imágenes del Guernica contra planos de archivo tomados de la realidad. En un segundo momento, el conflicto entre visitantes mirando el cuadro contra informaciones en audio de la realidad. Los planos de archivo que he seleccionado funcionan por ecos a partir del contenido del Guernica y de las circunstancias de nuestra propia guerra civil. Por ejemplo,
la indiferencia internacional ante la masacre de civiles en Bahrein, por ejemplo, la venta de armas por parte de países que oficialmente niegan estar haciéndolo, o por ejemplo la retórica de gobernantes como Gaddafi, que afirmaba estar dispuesto a arrasar a la mitad de su propia población para mantenerse en el poder, que es lo mismo que dijo Franco el 29 de julio del 36 a un corresponsal inglés. En segundo lugar, pretendo realizar un doble extrañamiento crítico. Este doble extrañamiento crítico significa que tanto las imágenes de Guernica como las imágenes de la realidad quedan transformadas al ponerlas en contacto. En primer lugar, el Guernica se enciende de nuevo y recupera su potencia crítica al contacto con sus ecos en el presente. En segundo lugar, las imágenes del presente son rescatadas del flujo caótico en el que están insertas en los telediarios y están unidas dentro de una argumentación lógica que las dota de sentido al reunir pistas internacionales que nos llevan a determinadas conclusiones y llamadas de alerta. En tercer lugar, busco una transformación de la mirada en función del espacio. Es decir, que las imágenes de televisión no se miran igual en un cine y las imágenes del arte no se miran igual en una televisión. Un ejemplo, el ataque contra civiles y reporteros en Irak, filtrado por Wikileaks en 2010, no se mira igual en un telediario en el que ponen un extracto de 10 segundos al lado de imágenes de un zoo o al lado de la información del tiempo, que si se pone en contacto con otra información, que es que en Estados Unidos se han comenzado a utilizar drones, es decir, aviones no tripulados, para determinados casos de delincuencia en territorio norteamericano. Las imágenes de estos aviones no tripulados, podemos imaginar, se parecen mucho a las imágenes que nos ha filtrado Wikileaks, y esto es muy revelador. Una conexión más, que es otra de las variaciones de mi película. En Inglaterra, la estrategia contra los movimientos sociales pacíficos como Occupy London es la de su identificación con el terrorismo. Y esto permite aplicar contra manifestantes pacíficos todas las excepciones a la legalidad que la ley ha previsto para los terroristas. Esto es muy grave y mi película pretende hilar una argumentación que supone una muy explícita llamada de alerta para estar atentos como sociedad civil de este tipo de maniobras por parte de los gobiernos en plena ola neoliberal actual. Voy terminando. Recién terminada la Segunda Guerra Mundial, el arte en general y el cine sobre arte en particular se revelaron como instrumentos muy eficaces de diálogo entre los países que acababan de bombardearse. Instrumentos con los que volver a pensar desde cero una sociedad y una política y una economía radicalmente diferentes a las que habían llevado a 2 guerras mundiales. Quizá no sea una frivolidad recuperar hoy estos instrumentos de diálogo en esta nueva Europa neoliberal, cada vez más ajena al bienestar de sus ciudadanos y del espacio de pensamiento, cultura y derecho que nació a finales de los años 40 con la Carta Fundamental de los Derechos Humanos y nuevas regulaciones a la fórmula capitalista en las sociedades occidentales. Realicemos lecturas actualizadas de las obras de arte del pasado. Ellas nos hablan desde siempre del poder, el deseo, la violencia, la belleza, el amor, la denuncia de la violencia. En resumen, variaciones en torno a la esencia de lo específicamente humano, que es probablemente la única variable que han olvidado tener en cuenta tanto los responsables de la actual construcción europea como los fabricantes de tazas adornadas con el bombardeo de Guernica. Muchas gracias.